Así como en el principio, en el huerto del Edén, el enemigo de nuestras almas lo hizo, aún al día de hoy no ha cesado de repetir a las mujeres su inquietante y alborotadora pregunta: ¿con qué Dios os ha dicho? Recuerden ustedes cómo Satanás llegó con Eva y le preguntó: ¿con qué Dios os ha dicho que no podéis comer de todo árbol del huerto? ¿Se acuerdan? Y con esa pregunta ya veíamos en otra ocasión que le tentó. Era una pregunta alborotadora que buscaba despertar, alborotar la conciencia y la mente de Eva. Decíamos que al día de hoy Satanás sigue preguntando a las mujeres: ¿con qué Dios te ha dicho que tú tienes que sujetarte al hombre? Y así como mintió en la pregunta que le hizo a Eva, pues Dios no había mandado que no comieran de ningún árbol, sino solo de uno. ¿Y qué dijo Satanás? ¿De todo árbol? ¿Se acuerdan que le dijo? ¿Con que Dios os ha dicho que no pueden comer de todo árbol? Así les dice hoy en día y les pregunta a las mujeres: ¿con que Dios te ha dicho que tienes que ser una esclava de tu marido? ¿Dios dijo eso? No. Pero así les pregunta para despertar en ellas el orgullo, para despertar y alborotar su mente y sus pensamientos. Les pregunta: ¿con que Dios ha dicho que tú tienes que servirle de tapete al hombre? ¿A poco dice la Biblia que las mujeres valen menos que los hombres? Imagínate entonces la clase de cosas que crees y que dice la Biblia. Y esta pregunta no solo sacude el orgullo de las mujeres impías y apartadas de razón, sino que también revuelve las aguas asentadas de la mente de las mujeres creyentes, faltas de entendimiento y de madurez. Pues no solo las mujeres del mundo, las impías, son, hermanos, alborotadas con estas preguntas que Satanás les hace. Y ahí las vemos manifestándose en los llamados movimientos feministas. Allí las vemos clamando y reclamando igualdad de derechos según lo que ellos o ellas llaman igualdad de derechos. Pero esto no solo les ha afectado a ellas, sino también está afectando la mente de las mujeres en las iglesias. El modelo bíblico del rol de la mujer en la familia hoy es criticado y censurado por los discípulos de Satanás. Y el propósito de la mujer, de acuerdo al diseño divino, es detestable al orgullo inflado de las y los progresistas que oyen gustosamente las máximas de Satanás y abominan la verdad de Dios. Pues han llegado aún al exceso de que ahora ya se tiene que decir o se considera correcto tener que decir las y los. Porque si no, según ellos, entonces no hay equidad. Y ahora hasta se tiene y se va a tener que modificar el lenguaje y la semántica en el diccionario de la Real Academia, porque ya ahora los ya no incluye a las mujeres en esta nueva forma de pensar. Para ellos, el rol que Dios estableció a la mujer en el hogar es algo censurable.
para los discípulos de Satanás, y les llamamos discípulos de Satanás con toda la extensión de la palabra, pues estas son doctrinas satánicas. Para ellos el propósito del diseño divino de Dios esto es de Dios para la mujer, es detestable a su orgullo inflado. Pero prefieren oír gustosamente las máximas de Satanás sobre igualdad y tantas cosas que se enseñan hoy en día. Y esa distorsionada visión tanto de lo que Dios estableció para la mujer en su rol familiar y la sociedad como mujer en sí misma. Pero esta influencia progresista ha saltado, como les decía ya, de la esfera social y ha reclamado oídos en la esfera religiosa. Primero reclamaron espacios para que las mujeres enseñaran a otras mujeres. Pues preguntaron, bueno, ¿y es malo que una mujer enseñe a las demás mujeres? Bueno, sí, estamos de acuerdo que la Biblia dice que las mujeres no deben de enseñar, pero si pueden enseñar a otras mujeres. Entonces, pues si pueden hacerlo, hay que hacer un grupo de damas, de señoras, en donde pues una hermana les enseña a las demás. ¿Es eso pecaminoso? No en sí mismo. Pero comenzaron por allí, reclamando esos espacios que luego, cuando se afianzaron en ellos, Satanás les volvió a susurrar al oído, con que Dios os ha dicho que esto es todo lo que tú puedes hacer. Satanás les volvió a susurrar en el oído, con que Dios te ha dicho que se tiene que desperdiciar todo el potencial que tienes. Mira todo ese potencial que hay en ti. Tú predicas mejor que el pastorcillo ese. ¿Por qué se tiene que desperdiciar tus dones? Y luego reclamaron espacios en el oficio del diaconado. Y ahí tenemos en algunas denominaciones mujeres siendo diaconisas, excusándose en aquel texto que tradujo la palabra diaconisas. ¿Cómo? Así exactamente, diaconisas. Que bueno, ya en otra oportunidad hemos enseñado que no está enseñando que exista un oficio de diaconisa. Y luego que se les concede esto apartándose de la palabra de Dios, reclamaron el oficio de anciano. ¿No dice la Biblia que las ancianas enseñan a las más jóvenes? Sí, dice. Entonces queremos ser ancianas. Que haya un nombramiento de la hermana anciana oficial. Y ahí tenemos congregaciones que empezaron a ceder a esta presión de la sociedad y de todo ese progresismo de nuestro tiempo. Y luego empezaron a reclamar espacios en el pastorado. Y ahí tenemos a mujeres pastoras y predicadoras. ¿Las han visto? Hasta por el internet también ponen sus sermones. Y luego reclamaron y están reclamando el puesto o el oficio de obispo en ciertas denominaciones en donde se les da una cierta preeminencia a este nombre, y hasta el de apóstol. Sí, ya hay mujeres reclamando el oficio de apóstol. Pero, ¿es esto lo que Dios planeó y diseñó para el servicio de la mujer en la iglesia? ¿Es esto lo que Dios diseñó para que la mujer hiciera o sirviera en su reino?
Vamos a ver qué dice la Escritura al respecto. Acompáñenme a Lucas capítulo 8, versículo 1 al 3. Y siguiendo con la sucesión de eventos que llevamos, hermanos, de la vida de nuestro Señor Jesucristo, la ocasión anterior nos quedamos en Lucas 7:50 y lo que sigue es Lucas 8, 1 al 3. Y veamos así las mujeres que sirven. Dice Lucas 8, 1 al 3. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían con sus bienes. Hasta allí. El versículo 1, hermanos, como acabamos de leer, nos establece el contexto del acontecimiento y de todo lo que enseguida se realiza en el curso de esta acción. Esto es, todo lo que vamos a ver se realiza en el contexto, si ustedes notan, del trabajo en el reino de Dios. ¿Qué estaba haciendo el Señor? ¿Andaba de vacaciones y entonces ahí sucedió todo esto? No. ¿Qué estaba haciendo? Después sucedió que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios. ¿Qué es eso? Es la labor, hermanos, el trabajo en el reino de Dios. Es claro, ¿no? El Señor aquí estaba trabajando en el reino de Dios. Así que lo que estamos a punto de ver está sucediendo en el contexto de las labores del reino de Dios. En el contexto del trabajo que tiene que ver con la obra de Dios. No estamos hablando del trabajo ya en la sociedad o lo que sucede en algún otro lugar, sino estamos ahora circunscritos por el contexto a la iglesia, a las labores que tienen que ver con el reino de Dios. Notemos pues entonces que además de los 12 discípulos, había otros colaboradores en la obra y el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y estos eran mujeres. ¿Sí fijaron? Pues dice que iba por todos los lugares y los 12 con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. Así pues, hermanos, si ustedes se dan cuenta, en el trabajo de la obra del reino de Dios, estaba el Señor como la cabeza, como el que está guiando y llevando todo. Estaban también sus discípulos, varones que le ayudaban a servir, a predicar, a compartir el evangelio, pero también había mujeres. También había mujeres sirviendo en la obra de Dios. Así que no son solo los varones los que sirven en la obra de Dios, también las mujeres sirven en la obra de Dios. Eso es lo primero que tenemos que establecer. La obra de Dios no es hecha para que sirvan solo los varones. No, la obra de Dios está diseñada para que sirvan varones y mujeres. Ambos. Los dos pueden y deben servir en la obra de Dios. Pero antes de observar las labores que desempeñaba cada quien, veamos primero las mujeres de las que se trataba y conforme vayamos viendo, vamos a ir viendo también un poco sobre las labores que éstas desempeñaban. La primera mujer que se nombra
es María la de Magdala. ¿Se fijan? Verso 2. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. 2 puntos. Ahora nos va a decir cuáles son. La primera de ellas, María, la que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. El nombre, hermanos, de Magdalena es un gentilicio. Esto es que es Magdalena, o más bien María, es una señora, es una mujer que proviene de una región que se llama Magdala. Y así entonces es conocida como María la Magdalena, la que viene de la ciudad o de la aldea de Magdala. ¿Sí me explico? Así que no era que era su segundo nombre, María Magdalena de la Cruz y lo que sea, no, era su gentilicio, de dónde venía. Y probablemente, hermanos, nuestro Señor Jesucristo habría hecho tal milagro de echarle, dice, esos 7 demonios fuera en una de sus primeras visitas a Magdala, pues Mateo 15:39 nos narra una de las visitas de nuestro Señor a Magdala, pues nos dice Mateo 15:39 que luego de que el Señor hizo ese milagro de la multiplicación de los panes, entonces dice que se fue a reposar o a descansar a la aldea de Magdala. De lo que algunos han inferido que probablemente era un cierto lugar de retiro, de descanso para el Señor, como lo era en algunas ocasiones el jardín del Getsemaní o el huerto de Getsemaní. Y vemos entonces que el Señor tal vez en alguna de sus primeras visitas encontró a esta María. Debemos decir que María, hermanos, así como lo es para nuestra cultura, era un hombre muy popular, así como Simón en el Nuevo Testamento. ¿Se acuerdan que la ocasión anterior cuando vimos Simón, vimos que en el Nuevo Testamento se cuentan 7 Simones diferentes? Y también como José se cuentan muchos Josés, y también como Jesús se cuentan también varios Jesuses, incluso a uno de ellos el apóstol Pablo lo manda a saludar. Pero María pues era su nombre y era de este lugar. Esta mujer era una mujer que estaba poseída por 7 demonios. Probablemente los comentaristas consideran que esto le habría producido una condición de una especie de locura que esta mujer hubiera podido tener, o algunas conductas fuera de razón. Y aunque tradicionalmente se asocia a María Magdalena con la mujer adúltera de Juan 8, la verdad es que no hay evidencia bíblica que sostenga tal cosa, puesto que cuando oímos María Magdalena, normalmente pensamos que era la mujer adúltera y que era incluso algunos la han asociado o han pensado que era una prostituta. Y se ha asociado aquel pasaje de Juan 8 cuando recuerdan que a nuestro Señor le es llevada la mujer que es sorprendida en el acto mismo de adulterio y entonces le dicen, la ley nos ha mandado que la apedreemos. ¿Tú qué dices? ¿Se acuerdan? Pues se ha dicho que esta mujer era María Magdalena y algunos hasta argumentan y dicen, pero en la película así estaba. Como que si eso de verdad fuera algo en lo cual uno se puede basar, ¿verdad? Pero no existe, hermanos, evidencia de que esta mujer, María Magdalena, fuese en realidad una mujer adúltera o una mujer dada a pecados sexuales o ni siquiera que fuera prostituta. Lo único que la Escritura nos dice es que sí tenía 7 demonios, de lo que se puede inferir que probablemente era una mujer loca, una mujer que no estaba cuerda, una mujer que hacía un montón de locuras. Pero lo que sí es claro de ella, hermanos, es que ella, luego de la obra que el Señor hizo en ella, fue la mujer que más fiel
y humildemente sirvió a su Señor. Y una de las únicas que perseveró hasta el final, fiel al Señor, pues fue una de las únicas que estuvo presente en su crucifixión. Ella también colaboró en la preparación de las especias para el sepulcro del Señor. Y fue también ella la primera en ir a la tumba el día de la resurrección del Señor. Fue ella, entonces, la primera en ver a Cristo resucitado. Así que, hermanos, la obra poderosa que había hecho la gracia de Dios en esta mujer fue tal que le convirtió a ella en una fiel y humilde servidora de su Señor. Ella dejó todo y a partir de allí anduvo siempre siguiendo a su Señor y sirviéndole. Los discípulos se apartaron, recuerden, cuando nuestro Señor fue apresado, huyeron. Y esa mujer se mantuvo allí. Esa mujer, una vez que el Señor iba a ser sepultado, participó en la elaboración de los aceites y las cosas que le ponían para embalsamarlo. Y ella estuvo siempre al pendiente del sepulcro. Y al tercer día fue la primera que fue a ver al sepulcro. Y fue a ella a quien el Señor apareció por primera vez luego que resucitó. Lo cual es algo, hermanos, realmente simbólico. Cuán maravillosa gracia le fue concedida a esta mujer. Y cuán poderosa fue la obra de gracia, hermanos, que la transformó en una fiel sirviente a su Maestro. De tal forma que nosotros la encontramos mencionada en varias ocasiones de la Escritura. Y prácticamente todos los evangelistas hablan de esta mujer. ¿Qué testimonio de servicio debió haber hecho que quedó grabado en la mente aún de los escritores inspirados? E imagínense la obra, hermanos, poderosa y el agradecimiento de esa mujer sirviendo al Señor por lo que Él había hecho con ella. La segunda mujer en la lista es Juana o Joana o Johanna, mujer de Cusa o de Chuza. Esta mujer, nos dice el texto, miren ahí el versículo 3, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes. Otras versiones traducen que esta mujer era esposa del mayordomo de Herodes. Esto es, que era esposa de uno de los sirvientes más importantes que tenía Herodes. Y aquí se sabe que se está hablando de Herodes el tetrarca, hijo de Herodes el Grande, y que esta mujer entonces estaba sirviendo, o más bien era esposa de uno de los sirvientes más importantes de la realeza de Judea en aquel tiempo. Esto implica entonces que esta era una mujer rica de alguna forma, que tenía solvencia económica. Esta mujer sirvió también al Señor, porque seguramente el Señor también la transformó y la salvó. Ella fue expuesta al Evangelio
Y este evangelio obró una poderosa obra de gracia de tal forma que esta mujer era capaz de salirse de los círculos más altos de la sociedad judía de su tiempo para ir a servir a su Señor. Qué cosa tan impresionante, hermanos. Mientras María la de Magdala destaca por su fiel servicio, Juana, mujer de Chuza, es la segunda de la lista, cuyas acciones, hermanos, en beneficio del Señor y de su obra fueron tan notables que le valieron el segundo puesto en la lista de mujeres más serviciales a la causa de nuestro Señor en su tiempo. Imaginen la situación. Está el Señor trabajando y sirviendo en el reino. Están los discípulos sirviendo también allí, trabajando y predicando. Y hay algunas mujeres trabajando y sirviendo. El Señor en su misericordia había llamado a muchas de ellas. Y éstas estaban sirviendo, se estaban entregando a sí mismas al servicio del Señor. Y de las que más sobresalieron por su servicio, la primera fue María. Y la segunda es Juana en esta lista. Juana, mujer de Chuza. Lo que nos enseña, hermanos, que sus hechos, sus acciones, sus obras de servicio fueron tan notables que le valieron ser mencionada en el relato de Lucas. Lucas ni la conoció, porque recuerden ustedes que Lucas es el único evangelista que no anduvo con Jesús. Así que él no estaba allí para haberla mencionado. Marcos, sí, tal vez. Juan y Mateo, pero Lucas no. Noten entonces la trascendencia del servicio de esta mujer que hizo que su nombre llegase hasta otros países para que Lucas, el escritor de este evangelio, recogiera su nombre y lo pusiera también en la lista de una mujer que él nunca conoció. Se oye decir que hay una mujer a la que el Señor salvó y que se siente tan agradecida con su Señor que le ha servido de una manera tan notable que es digna de ser mencionada. Seguramente Juana no disponía de todo el tiempo del que María la de Magdala disponía para servir a su Señor. Y esto probablemente sería a causa de sus obligaciones para con su esposo y para con su casa. Pero la poderosa obra de gracia que fue efectuada en esta mujer le llevó a hacer todo lo que legítimamente estaba a su alcance para servir y colaborar con su Señor. Probablemente María Magdalena era soltera, probablemente a causa de su estado previo antes de conocer al Señor. Y ella entonces probablemente disponía de todo el tiempo para seguir al Señor, y donde quiera que andaba el Señor, ella estaba allí sirviéndole. Pero Juana tenía marido, lo que significa que no podía andar con Jesús a todas partes de la misma forma. Pero aún así, hermanos, esa obra de salvación, esa obra de gracia fue tan poderosa en ella que le llevó a hacer todo lo que estaba a su mano, todo lo que estaba a su alcance para colaborar con el Señor. Sí, yo no puedo estar en todos los viajes que el Señor hace, pero puedo hacer otra cosa. ¿Qué hizo?
ella dio lo que tenía a su mano. Y habría dado muchísimo más si lo hubiera tenido. Pues esa es la liberalidad del corazón regenerado. Pues ella, hermanos, se dijo a sí misma, seguramente, bueno, yo no dispongo de todo ese tiempo, pero dispongo de dinero. Aquí está mi dinero para el servicio de la gloria del Señor. Pues eso es lo que dice la Escritura. Le servían con sus bienes. Esta mujer, como les decía hace rato, era una mujer que estaba en una posición alta en la sociedad. Disponía entonces de una solvencia económica mayor que la de los demás. Y ella decía, bueno, si yo no puedo servir al Señor con mi tiempo porque tengo estas obligaciones, pero tengo esto otro más, con esto serviré al Señor. Recuerden cómo cuando el Señor llama a Moisés y Moisés dice, no, pero yo soy débil, yo cómo voy a hacer estas cosas, Señor, y bueno, el Señor le dice, ¿qué tienes en tu mano? Y eso es muy significativo. El Señor le dice, ¿qué tienes en tu mano? Pues yo no tengo nada, Señor. ¿No tienes nada? Pues nomás una vara. Pues con esa vara es suficiente para que la pongas al servicio del Señor. Y hermanos, con esa vara, esa cosa que alguien podría decir inservible, sin ningún valor, con esa vara se manifestaron todos los grandes milagros de la gloria de Dios para salvar a Israel. Esta mujer decía, bueno, yo no tengo las cualidades, el tiempo, las habilidades que tiene María, la Magdalena, pero bueno, el Señor me ha dado solvencia económica. Yo voy a dar esto para mi Señor. Ella dio lo que tenía en su mano. Y estamos seguros de que habría dado muchísimo más si lo hubiera tenido. Pues esa es la liberalidad de un corazón regenerado que sabe que ya no se pertenece más a sí mismo. Y para quien los bienes de este mundo ya no tienen más brillo y hermosura, y entonces no los ama. Decía Spurgeon que a un ministro podrá ser tentado por muchas cosas y de muchas formas, pero decía él, de una cosa que yo no creo que pueda ser tentado es del dinero, del amor al dinero. Hablando él, hermanos, de la obra de un corazón regenerado, porque cuando el Señor salva a una persona y entonces le transforma y le da el entendimiento y la visión de que ya no se pertenece a sí mismo, ahora es un esclavo y que su patria está en la eternidad y no aquí. La luz de la gloria de Cristo brilla de tal manera que, como dice el himno, todo lo terrenal sin valor será. Todo lo terrenal pierde su valor. Y entonces esta mujer ya no está dispuesta o más bien ya no ama sus cosas, sus bienes materiales y dice, si esto sirve para el Señor, llévenselo, que le sirva para gloria del Señor. Yo misma soy y le pertenezco y todo lo que tengo le pertenece al Señor. Qué cosa tan maravillosa, hermanos. Esa es la liberalidad de un corazón regenerado. No dice ser suyo lo que posee. Así nos dice Hechos, ¿se acuerdan?
que aquellos que habían sido salvos no decían ser suyo lo que poseían. Es el Señor. Él me compró a mí. Todo lo que tengo es suyo. Y la tercera mujer era Susana, o en el original Shoshana. Y esta es la tercera mujer mencionada allí en el versículo 3. Dice, intendente de Herodes y Susana. Esta Susana, de quien no se menciona otra cosa, sino el hecho de que dispuso sus posesiones para colaborar con el sustento del Señor y de sus ministros, así como toda obra en beneficio del reino de Dios. Muchas veces, parece que nos gustaría que hubiera una especie de cofre espiritual o celestial a donde nosotros lleváramos nuestro dinero y nuestras ofrendas al Señor, para sentir que entonces se la estamos dando al Señor y que el Señor va a hacer y va a actuar como Él le plazca y le parezca. Pero esa es una ilusión. Hermanos, el Señor dispuso en su gracia y en su propósito que nuestras ofrendas fueran administradas por sus siervos. Y en este caso, recuerden ustedes cómo en la iglesia de Jerusalén, los hermanos que vendían sus posesiones, ¿qué hacían? Las ponían en el banco celestial, así dice. No. Ellos mismos se las regalaban a los hermanos. No, tampoco, porque mucha gente piensa eso y dice, no, de dar yo mi ofrenda para que se la queden, mejor yo les regalo a los pobres. Yo ya estoy cumpliendo. No, no está cumpliendo. Está desobedeciendo el orden que Dios estableció. Y en ese orden, dice la Escritura que ellos iban y los ponían a los pies de los apóstoles. Los hombres que Dios había puesto a dirigir la iglesia en ese tiempo. ¿Y ellos qué hacían? Ellos tomaban ese dinero y lo administraban con la gracia y la sabiduría que Dios les había dado. Y ellos entonces, hermanos, como todos los administradores en las iglesias, darán cuenta delante de Dios de todo lo que se junta. Y Susana, hermanos, noten que no se dice nada más de ella, sino el hecho de que servía con sus bienes. Probablemente era una mujer rica. Y entonces, ella no esperaba poner su ofrenda en el cofre celestial ni en el banco celestial, sino que ella sabía que dando su ofrenda para el sostenimiento del Señor y de sus ministros, ella estaba dando su ofrenda al Señor. ¿Se fijan? Vean otra vez lo que está sucediendo. Aconteció, verso 1, que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. ¿De dónde creen ustedes que se sostenían o comían los 13 hombres, por lo menos, los 13 hombres que iban allí? De aldea en aldea, predicando el evangelio. ¿De su fortuna pasada, dirá alguno? No hay evidencia de eso. De lo que sí hay evidencia
es de que estas mujeres dieron su dinero para sostener, alimentar y ayudar a estos hombres que estaban yendo a predicar la palabra del Señor. Y noten la fe de Susana, que no esperaba un cofre celestial, sino dio sabiendo que al hacerlo así, ella estaba sirviendo y dando al Señor. Ella sabía que su colaboración material en forma indirecta beneficiaba a muchos otros espiritualmente. ¿Se fijan? Ella estaba sembrando algo terrenal para que esto produjera un fruto espiritual. Qué cosa tan maravillosa, hermanos. Pues ella sembraba dinero material, terrenal, y entonces el fruto de eso era un fruto espiritual. Pues ella estaba sosteniendo a aquellos que iban a llevar la palabra. Y no violamos el sentido de la Escritura cuando decimos que gracias a las colaboraciones económicas de aquellas santas mujeres, muchos vinieron a la salvación en Cristo. Imaginen si María, la de Magdala, Juana y Susana y otras que no se mencionan. Imaginen que ellas dicen, no, yo voy a dar mi dinero al Señor, no a los hombres. Y entonces no hay para que el Señor se vaya a predicar a las aldeas el Evangelio. Bueno, sabemos que en el plan perfecto de Dios todo esto habría sido suplido de alguna otra forma. Pero hermanos, noten que es gracias a esas aportaciones materiales y económicas que muchos vinieron a la salvación. Y aún más, no estamos errados cuando decimos que gracias a las aportaciones económicas de estas hermanas amantes del Señor y desprendidas de sus bienes materiales, nosotros estamos aquí siendo bendecidos y edificados 2000 años después de sus humildes acciones detrás del telón. Qué cosa tan impresionante. Porque nosotros también, en alguna forma, bien podemos ser también el fruto de las humildes acciones materiales de aquellas mujeres de hace 2000 años. Qué cosa tan impresionante, hermanos. Ahora estamos siendo al menos edificados, meditando en la gracia de Dios obrando en ellas. 2000 años después. Y esas acciones que para alguno podrían ser insignificantes, que para alguien podrían ser algo que, un desperdicio incluso, 2000 años después seguimos hablando de ellas y de esas obras que hicieron en fe y por fe. Y ellas no predicaron, ellas no se pararon en un púlpito y ellas no anunciaron públicamente el Evangelio. ¿Se fijan? Debemos notar un común denominador en estas tres mujeres y en las demás cuyos nombres permanecen en oculto para alabanza de su labor en el día de la eternidad.
¿Cuál es ese común denominador? La obra poderosa de gracia que les transformó y les llevó a servir a su Señor, dándose a sí mismas y dando sus posesiones terrenales para el servicio de la obra del Señor. ¿Ven este común denominador en las tres? Ahí se ven marcas de gracia. Ahí se ve un corazón liberal. Un corazón al que Dios ha transformado y que de manera voluntaria nace de su corazón dar todo lo que tiene. Si nace de su corazón darse a sí mismo, ¿cómo no nacerá a dar todo lo que tiene al Señor? ¿Significa esto que debemos de dar todo lo que tenemos en este momento para entonces mostrar que somos cristianos? No, hermanos. No, eso no significa. Pero vean el corazón. No sabemos cuánto dieron, cuántas posesiones tenían y cuántas vendieron, cuántas ofrecieron al Señor. Y qué bueno que no lo sabemos. Porque lo que podemos ver es su corazón. Ese corazón dispuesto a dar para el Señor. Y aún aquellas, pues dice, y otras muchas que le servían con sus bienes. Aún aquellas, hermanos, cuyos nombres el Señor quiso dejar en oculto. Y permanecen y permanecerán en oculto hasta el día de la eternidad para alabanza de la gloria del Señor en ellas. Pues en el día de la eternidad se revelará quiénes fueron y lo que hicieron para que el Señor sea exaltado y glorificado. Y las veremos y las conoceremos y nos gozaremos con ellas también. Ellas no podían predicar públicamente o exponer un sermón, estamos diciendo. Pero lo que estaba a su mano lo hicieron con gozo y sin vacilaciones para el beneficio de la obra del Señor. ¿Se dan cuenta? Ellas también servían al Señor con lo que tenían a la mano. Hermana, Dios no te ha llamado a ti para tomar autoridad sobre la iglesia del Señor, o a pastorear, o a dirigir, o a predicar, porque no fuiste diseñada para servir de boca en ese sentido. Pero ciertamente hay un lugar muy importante de servicio para ti en el reino de Dios. No lo descuides en el afán de querer servir en los lugares donde Dios no te diseñó para servir. No vemos aquí a estas mujeres compitiendo con los apóstoles para ver quién predicaba mejor y quién podía hacer mejor la labor. No vemos a estas mujeres exigiendo y diciendo, somos iguales, tenemos igualdad, tenemos los mismos derechos. No las vemos haciendo eso. Vemos mujeres santas, entendiendo el diseño y propósito de Dios para ellas y sirviendo en ese diseño y en ese propósito para que se lleve a cabo la labor de la obra de Dios de manera perfecta y correcta, porque noten, todos ellos están sirviendo para la obra del Señor. Todos ellos están sirviendo en beneficio de la obra de Dios. Unos están predicando y otros están ayudando a los que predican. Y todas y todos
estaban sirviendo por igual. Y todas y todos eran necesarios. Sus servicios de todos y de todas eran necesarios para que el evangelio de Dios se extendiera y los incrédulos vinieran a la salvación. ¿Se dan cuenta? No, así que la obra del reino de Dios y del evangelio no es de los varones, es de todos. Que no todos somos llamados a servir en el mismo lugar, en el mismo puesto, hermanos, no significa que no servimos o que nuestro servicio no sea importante. Hermana, el cuerpo local de Cristo al que fuiste injertada como miembro puede estar sufriendo por la falta de tu servicio y no estar siendo lo efectivo o eficaz que podría ser porque no hay quien sostenga con humilde servicio la labor de quienes Dios puso a hacer las labores que tú piensas que tú puedes hacer. Esto es, Dios te puso en un cuerpo. Dios te injertó en un cuerpo local de Cristo. ¿Para qué? Para que hicieras una labor que difiere, sí, de los que van y predican, pero necesaria para que esta labor de los que van y predican tenga efecto y sirva de algo. La mente más privilegiada y los labios más elocuentes no servirán de mucho cuando no se tienen manos y pies para moverlos a donde sean oídos. Les voy a repetir eso. La mente más privilegiada y los labios más elocuentes no servirán de mucho cuando no se tienen las manos y los pies para moverlos a donde sean oídos. Vean aquel hombre inglés que murió hace poco, creo que 1 año, 2 años, que supuestamente un genio, pero cuadrapléjico. Y bueno, él pues le dieron medios para que se moviera, ¿verdad? Y había quien le ayudaba. Pero imagínense si no tuviera ese aparato para hablar, porque no perdió incluso el habla. Y si no tuviera nadie que le ayudara, que lo levantara, incluso que lo bañara y que lo atendiera, ¿de qué servía toda esa mente privilegiada? Porque una cosa se le debe reconocer, sí, ciertamente la sarta de cosas que se sacó de la manga es otra cosa, pero lo que sí se le debe reconocer es que tenía una mente privilegiada. ¿Y de qué le servía estando ahí sin poder moverse? Así, hermanas, Dios les ha concedido una labor muy importante en la iglesia para que la labor de los otros también tenga efecto y pueda llegar a más lugares. Porque si no es así, esa labor queda allí como inválida. Tiene un alcance limitado. Porque aquellos que son llamados a hacer las demás labores, no las hacen porque quieren hacer la labor del que habla. ¿Me explico? Solo los ignorantes osan decir y pensar que los pies son menos dignos, importantes o útiles para el resto del cuerpo. ¿Han visto eso? No se dice que lo que está en los pies es inferior.
¿No se dice o se piensa eso? Es que nos quieren tener en los pies. ¿Y quién dijo que los pies son inferiores? Bueno, no estamos diciendo que van a estar en los pies. No. Pero, ¿quién dice que una parte del cuerpo es inferior a la otra? ¿Por qué? Y aunque fueran los pies. Es ignorancia osar pensar que los pies son menos importantes o menos dignos. Díganle a eso al que anda en silla de ruedas. Díganle que sus pies no son importantes. ¿Se atreverían a hacer una cosa así? Imaginen si ustedes no tuvieran sus pies. ¿Seguirían llamándolos menos importantes? Si no tuvieran sus manos, ¿seguirían llamándoles menos importantes? ¿Se dan cuenta? No hay miembros menos importantes. Acompáñenme primero a los Corintios capítulo 12, versículo 14 al 25. Vamos a leer rápidamente, pues el tiempo ya lo tenemos encima. Primero a los Corintios 12, 14. Dice: además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Oh, noten eso, hermana y hermanos. ¿Dónde Dios puso los miembros? Donde el pastor quiso. Donde los líderes dijeron. No, Dios los puso donde Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Ya no somos un cuerpo, es lo que está diciendo. Somos un pedazo de algo solamente. Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen, noten que no dice que son, sino que dice que parecen más débiles, son los más necesarios. Hermanos, esto debe trastornar nuestras ideas de lo que es importante o no en el cuerpo. Y abandonar aquellas ideas en donde algunos nos hacen pensar, por ejemplo, que los pies son menos importantes. Así son menos importantes. Imagínense ustedes si no los tuvieran. ¿De cuántas cosas, más bien, cuántas limitaciones les causaría no tener pies? ¿Cuántas cosas no podrían hacer si no tienen pies? ¿De cuántas cosas dejarían de disfrutar si no tienen pies? ¿Cuánto bien dejarían de hacer si no tienen pies? ¿Siguen pensando que los pies son los menos importantes? Porque así dice hasta los dichos, ¿no? Es que lo trae como sus patas. ¿Han oído eso? Como que si eso se hace o se dice pensando que es lo menos digno o lo menos importante. Pero la Escritura dice, noten, 22, antes bien los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro.
porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Hermanos, según estas palabras, podríamos llegar hasta inferir que el predicador es el más débil de todos. ¿Sí o no? Y que es el más indigno de todos. ¿Se dan cuenta? A veces tenemos una idea bien volteada, ¿no? De la realidad, de la importancia de los miembros en un cuerpo. Y en el cuerpo de Cristo en particular. Hermana querida, el corazón regenerado no busca sobresalir por encima de los demás. Él prefiere servir en silencio y humildad, pues no busca gloria para sí mismo. El predicador mismo, él no estaba buscando estar aquí. Un corazón regenerado no está buscando ser visto, no está buscando sobresalir, no está buscando estar por encima de nadie. Al contrario, preferiría servir en silencio y en humildad, detrás del telón, sin que nadie lo vea. Pero Dios lo llamó a alguno y le dijo, tú vas a estar allí. Y como Moisés se rehusó, pero al final, ¿vamos a contender con Dios? Si Dios le dice a usted, tú serás el pastor, ¿se va a poner a altercar con Dios? No, Señor, te equivocaste. ¿Se equivocó el Señor? ¿Se equivocó el Señor? Eso sería, además de necedad, blasfemia, ¿no? Tú puedes causar grandes y abundantes beneficios espirituales para la causa del Señor, hermana, y el engrandecimiento de su reino, realizando humildemente aquellas tareas de servicio que el Señor diseñó para ti y para las que el Señor te diseñó. Sí, tú puedes causar grandes y abundantes beneficios espirituales para la causa del Señor y el engrandecimiento de su reino. Vean aquí a estas mujeres. Y no tiene que buscar ocupar el lugar que Dios dio para alguien más, sino entender con gracia y humildad el rol y el diseño que Dios hizo en ella y el propósito para el cual le diseñó, y servir allí, y hará grande bien. El día de la eternidad, la obra de estas santas y humildes mujeres superará en glorias para el Señor la de muchos varones e incluso muchos predicadores. Pues si se trata, hermanos, de las obras y el beneficio que éstas traigan para el reino de Dios, el día de la eternidad revelará que las obras de muchas santas y humildes mujeres superarán en gloria para el Señor la de muchos varones y la de muchos predicadores también. Pero haciendo su función y su tarea en el lugar donde Dios le colocó y
en la tarea y propósito para la cual Dios le diseñó. Ustedes pueden pensar y decir, pues, pero yo no sé hacer nada, yo no tengo nada. Spurgeon platicaba de una viuda que era viuda y la tenían por una viuda pobre. Pero cuando murió, se dieron cuenta que cada mes ella enviaba dinero al menos a 3 pastores en otros países. Cada mes estaba enviándoles dinero a 3 pastores diferentes. Cuando murió encontraron los 3 sobres que aún no había enviado. Si consideran que ustedes no tienen habilidades o cosas que puedan servir para la causa del Señor, miren a esa hermana llamada Fanny Crosby, aquella mujer que desde su edad muy temprana, me parece que por allí de los 8 meses o 1 año, perdió la vista, siendo prácticamente una bebé. Y vivió toda su vida en ceguera. Y compuso algunos de los himnos más hermosos que hasta el día de hoy nosotros seguimos cantando. Y era ciega. ¿Y ustedes piensan que no tienen nada? Miren aquella otra mujer también ciega, que se iba a las escuelas, a la puerta de las universidades con su Biblia, y ahí les pedía a los muchachos que le ayudaran a leer y le había pedido a algunos hermanos, hermano, subráyeme este texto, y entonces les pedía, oye muchacho, ayúdame, léeme por favor ese versículo, y los muchachos le leían para hacerle un favor, y ella les hablaba del Evangelio y de su labor que hizo por años, hermanos. Dios levantó muchos pastores fieles que sirvieron y honraron al Señor. De una mujer ciega también. Así que, si ustedes piensan que no tienen nada para servir al Señor, que no tienen ninguna habilidad o ninguna forma en la que puedan ser útiles al Señor, dejen de pensarlo, porque lo tienen. Pues aún aquella mujer que cayó enferma y estuvo en el hospital por 3 meses, allá estaba hablándoles del Evangelio a sus compañeros de cama. Así que, ciertamente Dios les ha dotado de dones y habilidades que son necesarios para el buen funcionamiento del cuerpo de Cristo y del reino de Dios. Es necesario que los pongan en acción para que no seamos como ese hombre cuadrapléjico que puede tener la mejor mente y la mejor oratoria y retórica, pero que no se puede mover. Sus manos no le funcionan, sus pies no le funcionan. Dios nos conceda que podamos ver lo que tenemos a la mano y, hermanas, ponerlo al servicio de la gloria del Señor. Oremos al Señor.